Buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani, un espacio de conocimiento en el que junto a invitados expertos presentamos diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes y antes de comenzar quiero saludarlos a todos y que de paso me vayan diciendo todos desde qué parte de Latinoamérica se están conectando para irlos saludando. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la gestión de riesgos LAFT, lo que las empresas siguen haciendo mal. Este es un tema de mucha importancia para todo tipo de organizaciones y para abordarlo voy a darle la bienvenida a Cibeles Jiménez, experta en gestión de riesgos y fundadora de Rivels. Nuestra experta viene desde República Dominicana, pero en estos momentos está un poco más cerca de nosotros, está en Perú y antes de darle paso quiero saludar ya a la gente que está desde Medellín, John Giraldo, Diego Mora está en Quito, Diana en Colombia, por acá nos dicen buenos días desde San Pedro Sula, Honduras, desde Santander, desde El Salvador. Hay mucha gente desde distintas partes de nuestro universo. También nos saludan desde República Dominicana. Cibeles, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto para mí y para todos nosotros tenerte aquí en este webinar para compartir todos tus conocimientos con nuestra comunidad. Hola Juan Diego y hola a todos formalmente. Gracias de verdad a Pirani por invitarme y por darme la oportunidad de este conversatorio entre amigos, como yo le llamo, y compartiendo un poquito de experiencias sobre algo tan importante como es la prevención del lavado de activos en nuestras organizaciones y cómo podemos hacerlo un poquito más eficiente, cómo generarle valor a la organización a través de esa función de control. Muy bueno, muy bueno. Este tema es muy importante porque el tema del lavado de activos no es un secreto para nadie que en nuestro continente es demasiado fuerte. En este punto, aprovecho para saludarlos a todos los que se van conectando desde diferentes países de la región. También hay desde República Dominicana. Ahí tus compatriotas están presentes. Recuerden que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas para que Qué tanto bueno. Cibeles como yo podamos revisarlas y estar mapeándolas, porque muchas veces las dejan en el chat y en el chat se nos pueden perder. Igualmente, en el chat lo podemos utilizar para dar feedback, también vamos a compartir material que les puede servir a ustedes y después del espacio que tenemos con nuestra ponente, vamos a tener un pequeño espacio con nuestro compañero Harold del equipo de Pirani para que ustedes conozcan un poquito más sobre nuestro software de Pirani y cómo nuestro software les puede ayudar a evitar estos errores que las empresas cometen al gestionar riesgo LAFT. Pero antes de comenzar, les voy a hacer un par de invitaciones. Los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp, donde pueden estar enterados de todas nuestras novedades y contenidos sobre gestión de riesgos que los hacemos pensando especialmente en ustedes. Ese canal, en un momento les estaré compartiendo el link para que se puedan ingresar. También les recuerdo que en Pirani tenemos un plan gratis con el que pueden gestionar riesgos de su organización de manera sencilla y desde ya los invito a que creen su cuenta para que puedan acceder fácilmente a la sesión de práctica con Harold, que ahí está Harold. Harold, bienvenido. Hola, muy Eh, buenos días a todos. Nuevamente acá por acá acompañándolos. La idea es que sea fructífero este espacio y de acuerdo al tema que va a tratar Cibeles, guiarlos, orientarlos un poco dentro de la herramienta de pirámide de cómo podemos hacer este debido proceso. Y no, vale, muchas muchas gracias, Harold. Y gracias. ahora sí, no les quitamos más tiempo a nuestros expertos y también no les quitamos tiempo a la gente que quiere conocer más sobre el tema. Cibeles, el espacio es todo tuyo. Adelante. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a estar un momentito conversando, ¿verdad? De un tema que a todos nos apasiona, que es la gestión de riesgo y viéndolo desde la óptica del lavado de activos y cosas que nosotros pudiéramos hacer mejor para, como les decía, poder generar mucho más valor a nuestras organizaciones. Voy a empezar dando algunos conceptos generales que sé que todos manejamos, pero es para ir conectando hasta llegar al tema central que queremos tratar hoy. Entonces, ¿se imaginan ustedes que en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, tengamos cámaras
de seguridad, pero que no estén vigilando nada. ¿Ustedes se imaginan eso? Pues a veces, cuando nosotros solemos tener un sistema de gestión de lavado de activos muy enfocado al cumplimiento o al cumplimiento, como yo digo, suele pasar eso, que tenemos muchas cámaras de vigilancia, pero ninguna nos están cuidando real y efectivamente. Y eso es lo que queremos tratar de mejorar con esta entrega de hoy. El objetivo, de manera ya conceptual, es ayudar a esas organizaciones a evolucionar de cumplir para simplemente reportar a un auditor, a un regulador, a un clasificador de riesgo, a gestionar para poder proteger nuestro negocio y poder tomar decisiones asertivas, decisiones informadas. Bien, entonces, ¿qué es prevención de lavado de activos? Digamos lo que en forma llana es hablar y que estamos hablando de cámaras de seguridad, es ese detective que nosotros contratamos que de manera inteligente protege a las organizaciones de ser usada como vehículo para lavar dinero de procedencia ilícita. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de prevención, son pues aquellos controles, aquellas políticas, aquellas decisiones, aquellos sistemas de monitoreo que evitan que ese dinero que no tiene una procedencia muy clara, pues entre por las puertas de nuestra sede, nuestra reputación, nuestra sostenibilidad, nuestros objetivos estratégicos. Y si nos vamos por otro lado, que es gestionar riesgos, viéndolo segregado de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Pues gestionar riesgo es ese conjunto coordinado de actividades que se utilizan para dirigir una organización, controlando de manera simultánea lo que puede afectar el logro de mis objetivos, objetivos misionales, objetivos operacionales, objetivos comerciales. Y la idea es que nosotros, a través de una gestión de riesgo, podamos identificar, administrar, gestionar, controlar todas las vulnerabilidades o debilidades que nosotros tenemos y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en esta presentación, es que la gestión de riesgo va a ser más o menos eficiente si esa gobernanza que la acompaña también tiene una fortaleza mayor o menor. Y eso es un punto también que es importante que lo tengamos en cuenta. Y como un tercer punto por allá, aunque lo veamos separado, es parte de prevenir, de gestionar riesgo, es esa primera recomendación que nos da Gafi y nos dice que los países deben de identificar, evaluar y entender los riesgos que tienen de lavado de activos para poder asignar de manera adecuada los recursos para justamente esa prevención. Y asignar recursos no solamente significa recursos financieros, sino también nuestros colaboradores, nuestras estructuras adecuadas, un buen recurso de tecnológico, de monitoreo, de automatización. Quedémonos con esos tres conceptos y vayamos ahora a ver. Hablamos de prevención de lavado de activos, hablamos de gestionar riesgo y luego vemos la primera recomendación de Gafi que nos dice que tenemos que tener un enfoque basado en riesgo. ¿Y qué es tener un enfoque basado en riesgo para la prevención de lavado de activos? Lo primero, gobernanza, ¿verdad que sí? Fortalecer la autoridad y recursos del oficial de cumplimiento, de un buen comité, pero aquí me detengo, no es solamente tener un buen consejo de administración, que también que ese comité, que ese consejo de administración tenga un buen conocimiento, una base técnica en materia de prevención de lavado de activos, que también es importante y relevante, pero además que el oficial de cumplimiento esté correctamente empoderado y en los estamentos de decisión adecuados para que pueda ser, digamos, insumo importante en esa toma de decisiones y en esa gobernanza. Luego, tener un enfoque basado en riesgo significa también evaluar riesgo. Ahí no hay duda, ¿verdad? Identificar, evaluar y establecer controles. Pero también es tener una debida diligencia adaptada
según el nivel de riesgo del cliente. Y vamos a ver la importancia de eso. Una debida diligencia no es simplemente establecerle el nivel de riesgo al cliente, es que yo hago a partir de esa definición o de esa clasificación de riesgo. Luego está tener un monitoreo efectivo. Y aquí también, un monitoreo no es simplemente yo tener parámetros que me vayan dando alertas, es qué yo hago con esas alertas y cómo yo lo hago de una manera analíticamente eficiente. Luego, hay otro elemento importante en el enfoque avanzado en riesgo y nosotros de manera personal le hemos apodado el DOCOCA, es una palabra un poco jocosa pero, y propia, pero lo que significa es tener la documentación precisa y actualizada de nuestros clientes, tener colaboración externa, es decir, tener un buen networking, tener una base de comunicación con otros oficiales de cumplimiento de nuestro sector, de nuestro radar, y además tener la capacitación correcta y la capacitación continua para nosotros poder estar informados de nueva tipología, de nuevos perfiles, de nuevas entradas que debamos de tener otra cámara nueva de vigilancia. Y por último, un enfoque basado en riesgo también significa, después de yo tener una buena gobernanza, tener mis riesgos identificados, tener una debida diligencia y un monitoreo eficiente y analítico, y tener un esquema de documentación y de capacitación continua, pues tener evaluación continua de esa cartera de cliente, de esa matriz de clasificación, de esa matriz de eventos de riesgo. Y una vez yo tengo todos esos elementos, entonces podemos hablar de tener un enfoque basado en riesgo de una manera idónea. Bien. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hasta hace unos años la prevención de lavado de activos era conocer mi cliente, y a partir de conocer mi cliente, pues yo definía ciertas acciones fijas que yo iba a hacer. Sin embargo, a raíz de tener esa exigencia de enfocarme en base a riesgo, me dice que entonces yo tengo que conocer mis vulnerabilidades para saber cómo yo protejo mi organización para evitar el lavado de activos. Y conocer mis riesgos significa conocer el contexto de mi organización, quién yo soy, a qué sector yo pertenezco, quién es mi marco normativo, quién es mi marco legal, quién es mi marco fiscal inclusive, mi entorno político, mi entorno social, mi entorno demográfico, quiénes son mis competidores, quiénes son mis clientes. Tengo que conocer eso. Y bueno, y ahí ir viendo cuáles son mis productos, cuáles son mis servicios, cuáles son mis canales sobre los que yo dispendo esos productos y esos servicios. Y una vez yo conozco eso, entonces también sigo dando pasos avanzados para tener ese enfoque basado en riesgo adecuado. Y otra cosa también que les quiero comentar es que nosotros tenemos que cambiar ese paradigma para poder cumplir con esa recomendación número 1 de Gafi, y es olvidarnos del enfoque normativo, de cumplir simplemente normas de prevención de lavado de activos, que sí es importante. No quiero que digan luego que si Vélez dijo que no hay que cumplir normas, sí hay que cumplirlas. Sí tenemos que tener matrices que apunten a eventos comunes, reportar al regulador y tener una evidencia documental sin importar que se entienda o que se use. Eso es lo que, esto último es las cosas que debemos de ir cambiando por enfocar recursos a donde está el verdadero riesgo, a pesar de cumplir con mi normativa, enfoco de manera analítica, entender cómo mi matriz de eventos potenciales no simplemente me identifica riesgos, sino cómo esos riesgos pueden impactar mis metas crucialmente importantes. Es decir, dentro de mi plan estratégico yo tengo unos objetivos que son mis pilares estratégicos. Entonces, ¿cómo esos eventos que yo identifico me impactan en esos objetivos? ¿Cómo yo puedo, en lugar de simplemente reportar al regulador, además utilizar esa reportería para detectar patrones inusuales antes de que se lleguen a materializar? Y por último, y lo he dicho muchísimo, ¿cómo empodero a mi oficial de cumplimiento en la toma de decisiones? Bien.
Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Cambio de mentalidad. ¿Cómo yo empiezo o cómo yo doy ese primer paso para yo cambiar esa mentalidad? Simplemente pensar qué puede salir mal, cómo lo detecto antes de que salga mal y qué valor yo genero si prevengo eso que yo estoy diciendo que puede no ser tan interesante para nuestra organización, ¿verdad? ¿Y qué preguntas básicas nos podríamos nosotros hacer? ¿Qué riesgo pueden afectar nuestro modelo comercial? Fíjense que no es qué riesgo pueden por hacerme vulnerable al lavado de activos, no, qué me impacta en mi negocio pensando en lavado de activos. Ahí hay una pequeña diferencia. Luego, puedo convertir datos de mi esquema de cumplimiento en insumos para decisiones estratégicas, como esa información que me dan mis sistemas de monitoreo, mis debidas diligencias yo la convierto en información de valor. Y por último, preguntarnos si estamos segmentando bien a nuestros clientes o lo estamos penalizando sin razón. Cuando nosotros hacemos esa clasificación de riesgo de nuestros clientes, que no sea una clasificación de riesgo estática, sino que sea flexible a la realidad de mi cliente. ¿Por qué? Porque, señores, no todos los riesgos valen el mismo esfuerzo. ¿Estás enfocando tus recursos donde realmente importa? ¿Estás enfocando tus recursos en generar ideas claras, aplicables y valiosas para ese sistema de prevención de lavado de activos esté a otro nivel, no esté en un estándar básico, en un estándar normativo, sino que esté a otro nivel que además de proteger a tu organización, te da también otro nivel a ti como profesional? Entonces, empecemos en base a esa introducción un poco larguita, a ver qué podemos nosotros hacer mejor en nuestras empresas. Primero, ven al oficial de cumplimiento como un rol reactivo, que solamente revisa listas, prepara reportes, responde requerimientos regulatorios y que muchas veces, si lo vemos desde la primera línea de defensa como negocio, es ese colaborador que interrumpe procesos comerciales en lugar de potenciarlos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de lograr, sobre todo si nos toca estar en el lado de la gobernanza? Pues posicionamiento interno de ese colaborador, que ese oficial de cumplimiento esté en la mesa de decisiones. Por supuesto, cuando nosotros estamos del lado de ser ese oficial de cumplimiento, tenemos que prepararnos y tenemos que perfilarnos para eso. Si estamos del lado de la gobernanza, pues tenemos que llevar a ese oficial a que forme parte del comité estratégico, no solo del comité de cumplimiento, participar de los lanzamientos de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas estrategias y aportar en las evaluaciones de riesgo de terceros y de proveedores. A veces nos enfocamos mucho solamente en clientes. También tenemos que ver otros riesgos de proveedores y de terceros que pueden suponer un tema de lavado de activos y no solamente verlo desde el lado del riesgo operacional o de otro tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento estratégico no reporta riesgos, lo transforma en decisiones. Y ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar esta mañana con respecto a ese error que estamos cometiendo. Otro error que suelen cometer nuestras organizaciones es, señores, tener una matriz de riesgo como un archivo solamente para cuando vaya el supervisor decirle que tenemos una matriz de riesgo, cuando vaya el auditor decirle que tenemos una matriz de riesgo y que hemos valorado si el control es efectivo o no, de acuerdo a nuestro propio criterio. Pero aquí yo les propongo que utilicemos esa matriz de riesgo como una brújula de decisiones y le demos como un pequeño vuelquito. ¿Y qué significa eso? Bueno, que nosotros empecemos a primero identificar qué nos hace vulnerable o qué nos abre la puerta, qué nos abre la ventana hacia un evento vinculado al lavado de activos. Luego de yo reconocer conocer la vulnerabilidad que yo tengo como organización, entonces, ¿cómo se puede
materializar esa vulnerabilidad en mi organización. O sea, yo soy débil porque debido a falta de actualización de los sistemas de monitoreo automatizado, ¿verdad? Esa es mi vulnerabilidad. No tengo unos sistemas debidamente actualizados o debidamente automatizados. ¿Y qué puede suceder? Se me pueden presentar transacciones vinculadas a actividades ilícitas sin que sean detectadas en el momento oportuno y mucho menos reportadas a las autoridades correspondientes. ¿Lo ven ahí? Vulnerabilidad, ¿qué me puede suceder o cómo se puede materializar? Y el tercer punto, que es el más relevante, ¿qué objetivo crucialmente importante eso me impacta? Y en el ejemplo que traemos hoy es que si yo no tengo un buen sistema de monitoreo y no puedo reportar de manera oportuna, pues puedo recibir sanciones regulatorias, pérdida de reputación, restricciones en algunos mercados internacionales y eso me va a afectar de manera directa el cumplimiento de crecimiento y expansión. ¿Lo ven? Entonces, yo les propongo que me ayuden a responder esto, que escaneen este código o que entren directamente a este link y este código que les pongo y veamos si ustedes están realmente alineados a este objetivo de convertir una matriz en una matriz de decisión estratégica. Qué bueno, me gusta ese resultado, que hay mucha gente que sí está totalmente alineado a que esa matriz contribuya con la parte estratégica de la organización. Sin embargo, todavía vemos muchas personas que nos quedan en ese rango ahí de parcialmente alineado y ese parcialmente pues habría que ver en otro tipo de encuesta a qué grado es esa parcialidad. Y aquí quiero que se queden con esto, señores, si su matriz no nos está ayudando a decidir y a mitigar riesgo o los riesgos de mis objetivos o metas crucialmente es importante, entonces solamente tenemos una matriz para cumplir con un auditor o con un regulador. Bien, entonces cambiemos el enfoque de nuestra matriz. Otra de las cosas que solemos hacer mal en nuestras organizaciones, asignar un perfil general de riesgo, que suele ser alto, medio, bajo, y aplicar controles fijos según ese nivel. ¿Cuál es el tema de eso? Que se está estandarizando un proceso que debería de ser personalizado y customizado, por supuesto, dependiendo de nuestro tamaño, complejidad y recursos. Siempre eso es importante. Estamos hablando, digamos que como buenas prácticas. Segundo, que eso lo que nos lleva es a ignorar comportamientos individuales, a ignorar cambios, a ignorar señales emergentes o desviaciones dentro de la misma categoría. Y se nos olvida que un cliente que quede en ese riesgo medio, que suele ser una gran cantidad de clientes, pueda estarse comportando como un cliente de riesgo alto o por el contrario, por un cliente como un perfil de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en ese onboarding inicial. Y eso nos lleva además a asignar un perfil de riesgo que debería de ser el punto de partida y no digamos que la decisión definitiva, a no darnos cuenta que el verdadero riesgo está en esos cambios de comportamiento que no detectamos de nuestros clientes, por favor. Y tercero, a aplicar unos grupos de controles ignorando señales únicas de cada cliente. Pero además, eso nos lleva también a un tercer hecho que a veces solemos hacer mal en nuestras organizaciones y es una debida diligencia estática o no dinámica, que está vinculado con el error anterior. Y un ejemplo común de lo que quiere decir el no tener una debida diligencia dinámica es que un cliente, por ejemplo, fue evaluado al momento del onboarding y le asigné un bajo riesgo o un riesgo medio y digo, bueno, ese cliente que está en bajo medio, lo archivo y dentro de 2 años y medio, vuelvo y saco ese expediente y actualizo esa revisión, esa debida diligencia.
Y eso solemos tenerlo dentro de nuestras políticas. Bien, y para el regulador está bien que se lo pongamos en la política, pero en la práctica debemos nosotros de tener, si ese cliente tiene más productos abiertos, no desde el onboarding, porque él va a seguir siendo un cliente activo, si opera con nuevos beneficiarios, si ha realizado unos cambios de comportamiento entre beneficiarios finales, depósitos inusuales, giros internacionales. Cuando nosotros solemos decir, bueno, hasta de 2 años y que sea el sistema de monitoreo que me diga algo. Cuando es un cliente bajo, muchas cosas pasan por debajo de ese sistema de monitoreo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que apliquemos una debida diligencia continua y periódico basado en cambios de comportamiento. Y es el cambio de patrón transaccional, qué nuevos productos tiene ese cliente o servicios, en qué nuevas jurisdicciones está transaccionando ese cliente, qué nuevos beneficiarios está trayéndome a la mesa o si tiene alguna relación con un PEPS. Bien, entonces, aquí frase reflexiva. La verdadera prevención está en monitorear cómo cambia mi cliente, no qué perfil tenía cuando yo lo vinculé. Eso también es importante y eso es un cumplimiento normativo. Ahora, ¿cómo va cambiando de perfil mi cliente y cómo yo voy adaptando eso a a mi seguimiento y a mi toma de decisiones en base a ese nicho o a ese mismo perfil en donde se está moviendo el cliente? Otra de las cosas que estamos haciendo mal, indicadores. Solemos tener indicadores regulatorios o indicadores de resultado, de desempeño, para tener señales de alerta de prevención de lavado de activos. Y una cosa no necesariamente es efectiva para la otra. Yo tengo límites regulatorios que me exigen ciertas normativas o algunas buenas prácticas, pero eso no significa que sean indicadores que me lleven a un análisis más allá del cliente. Y tengo indicadores de desempeño, de cómo como colaborador yo hago mi trabajo, pero no necesariamente eso me está siendo eficiente desde la perspectiva de prevenir el lavado de activos. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos reaccionando al riesgo, no estamos mirando al riesgo. Entonces, aquí les traigo unos ejemplos. Digamos que en lugar de yo tener transacciones que superan los umbrales establecidos por las normas, yo pudiera tener indicadores de movimientos fraccionados frecuentes justo debajo del umbral del reporte. Porque acuérdense que los clientes también conocen las normas y conocen las leyes y ellos se pueden estar ahí quedándose en una franjita de, bueno, me quedo unos dólares por debajo, no entro dentro de sus sistemas de monitoreo, pero igual tengo unos comportamientos que me pudieran sugerir ciertas actividades de un riesgo distinto al que yo tengo. Por ejemplo, otro indicador, clientes sin un perfil transaccional documentados en el onboarding. Solemos tener ese indicador. ¿Qué porcentaje de clientes no se le ha hecho una debida segmentación? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clientes nuevos que abren cuenta con alta actividad desde el inicio y que no tienen un comportamiento crediticio en donde nosotros podamos hacer algunos cruces o no tienes unos comportamientos, digamos, entre otras entidades con las que nosotros podamos comparar. Bien, entonces no me voy a detener en cada uno de los indicadores, pero sí le dejo un listado de cómo nosotros tenemos indicadores normativos y qué nosotros podemos hacer para que sea un poco más analítico. ¿Por qué? Porque debemos de gestionar el riesgo real y no solo cumplir con las leyes y la normativa. Chévere. Y ya casi terminando, les resumo otras cosas que solemos no hacer tan bien en las organizaciones y que también incrementan esa exposición a riesgo de lavado. Programas de formación copiados sin adaptar. Acuérdense que hablábamos de que un enfoque basado en riesgo debe conocer perfectamente el contexto de mi organización
Y aunque seamos dos organizaciones exactamente iguales, con bajo la misma normativa, con tamaños iguales, con perfiles de clientes e incluso perfiles comerciales similares, las necesidades son distintas porque tenemos recursos distintos, tenemos colaboradores distintos, tenemos niveles de formación distintos, objetivos de cumplimiento distintos, objetivos de cultura distintos y objetivos estratégicos distintos. Entonces, mi sistema de formación, mi programa de capacitación anual tiene que adaptarse a mi contexto organizacional. Otro error que solemos cometer es canales de denuncia sin respuestas ni seguimiento. Tenemos un canal de denuncia perfecto, tenemos un sistema de antisoborno y de compliance excelente, pero nadie le da seguimiento. No tenemos un buzón de correo que no le damos respuesta, tenemos una línea para denuncias que nadie atiende o que no suele motivar a que nuestros relacionados la utilicen. Entonces, no tenemos nada. Bien, y pueden estar pasando por debajo de la mesa algunas alarmas, algunas alertas importantes. Otra de las cosas es que a veces tenemos listas de revisión cuando estamos haciendo la debida diligencia que no estén totalmente actualizadas o que no se revisen o que no se haga esa revisión de manera automática. Entonces, en la medida de lo posible y en la medida de nuestros presupuestos, deberíamos de tener esto de la manera correcta, de la manera oportuna. Y por último, que lo solemos ver más como un tema de riesgo operacional, es subestimar el riesgo interno, vinculando ese potencial riesgo operacional al lavado de activos a través de los colaboradores, a través de los accionistas, a través de proveedores, bien, que pueden estar teniendo prácticas o o inobservancias importantes, relevantes, que pueden alterar o aumentar nuestra exposición al riesgo de lavado de activos. Y quiero que se me queden con esta reflexión final de qué nosotros queremos en nuestras organizaciones. Si queremos transformar nuestro sistema de prevención de lavado de activos y convertirlo en un activo estratégico importante. Bien. Espero que con estas ideas, que con estos conceptos les haya generado un poquito de valor, les haya levantado algunas nuevas ideas a implementar y quedo a la disposición para preguntas y respuestas que puedan tener. Cibeles, muchas gracias. Muy claro lo que nos has compartido con los asistentes. Muchas gracias por, por tu exposición. Y ahora, antes, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, todas las pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas y ya en un momento vamos a responderlas todas. Entonces, sí me gustaría que vayan dejando todas sus preguntas desde ya, todo lo que quieran preguntar, todo lo que quieran saber sobre el AFT y sobre errores comunes en la gestión de riesgos LAFT, váyanlo dejando ahí en el módulo de preguntas y respuestas. Pero antes vamos a darle paso a Harold para que Harold ampliemos un poquito más con Harold sobre el uso de la herramienta y después vamos con las preguntas y las respuestas. También recuerden que al final de esta presentación, al final de este webinar, tenemos un cuestionario. Responder ese cuestionario es muy importante porque nos ayuda a nosotros a mejorar los contenidos que hacemos. Y ahora sí, vamos con Harold. Adelante, Harold. Listo. Buenos días a todos. Permítanme, ya les comparto. Bueno, es cómo podemos realizar todo este proceso, la debida diligencia desde acá, desde Pirámide. Entonces, ingresamos a nuestro sistema de gestión. Acá en la parte izquierda, al lado del logo de Pirámide, encontramos los diferentes sistemas de gestión que manejamos dentro de nuestra organización o nuestro aplicativo. Entonces, vamos a ingresar al sistema de gestión de riesgos antilavado de dinero, que es lo que hemos estado hablando el día de hoy. Cómo poder realizar esa debida diligencia a cada una de esas personas involucradas dentro de nuestra organización para poder realizar como ese análisis evitar de pronto estar vinculado con una persona que tenga, no sé, un lavado de activos o alguna operación sospechosa o inusual dentro de su manejo transaccional de información. ¿Listo? Entonces, para empezar como a hacer ese análisis de cada una de esas personas, nosotros contamos con un módulo que es el factor de riesgo. Pues dentro del factor de riesgo podemos encontrar
clientes involucrados, contrapartes igualmente, las terceras partes que encontramos dentro de cada una de nuestras organizaciones, canales, los canales por medio donde hacemos esas transacciones, productos, los productos que manejamos dentro de nuestra organización y si tenemos jurisdicciones. Estas jurisdicciones son las encargadas de manejar o también muy similar a la parte de canales de recibir, como esa parte de las transacciones. Desde acá podemos empezar a crear clientes o contrapartes. Entonces, al momento de entrar a crear los clientes o contrapartes, debemos empezar a obtener la información de cada uno de esos clientes que deseamos que estén involucrados dentro de nuestra organización. Entonces, ya sean clientes tipo naturales, jurídicos, acá podemos seleccionar este tipo de persona. Manejamos más tipos de persona. Tenemos también una sección que se llama campos personalizados como para poder alimentar este listado y pues se puede adaptar a cualquier organización. Entonces acá empezamos a solicitarles a cada dato de ese cliente para poder obtener su información. Entonces nos da acá Alejandro, segundo nombre, segundo apellido. Voy a diligenciar solo la información principal. Acá ya empezamos a tener más información más detallada de ese cliente, su fecha de nacimiento, el país de nacimiento. De acá, de acuerdo a esto, podemos empezar a obtener como esos factores de riesgo que puede llegar a tener cada cliente. En qué país nació, o acá más adelante también tenemos la dirección de contacto, en qué país está ubicado en ese momento ese cliente, como para ir obteniendo ese nivel de scoring que de acuerdo a cómo lo maneje cada organización, también lo podemos parametrizar acá dentro de la herramienta y saber en qué nivel de riesgo está como ese cliente involucrado. Voy a llenar acá esto muy rápido. También tenemos campos de actividad económica, digamos, todos estos campos que les estoy mostrando, todos estos campos son personalizables y los podemos alimentar de acuerdo al contexto que tenga cada una de las organizaciones. ¿Listo? La ocupación que tenga esa persona, si es una persona políticamente expuesta, y pues fechas, campos tipos fechas con los que podemos ir interactuando. Listo. El estado de esta persona, si esta persona está activa dentro de mi sistema y le voy a dar crear. Listo. Entonces, una vez analizada o ingresada toda esa información y también una vez parametrizados esos niveles de riesgo, les voy a mostrar acá muy rápidamente eh, donde configuramos estos niveles de riesgo. Tenemos una sección de scoring. Acá nos dice que se establecen los factores y criterios para la valoración del nivel de riesgo de los clientes y contrapartes. ¿Qué hacemos acá en el scoring? Escoger esas variables que creemos más críticas, eh, cada cliente o de un rango de clientes, de un segmento de clientes, y establecer unos niveles para yo luego hacer ese análisis y saber qué riesgo tengo con algún cliente y poder, bueno, lo que se llama la debida diligencia y poder hacerle seguimiento continuo e igualmente poder tener un monitoreo o una alerta sobre esos clientes que estén dentro de un nivel muy alto. ¿Listo? Entonces acá yo creo mis niveles de riesgo. Ya dentro de los parámetros, de acuerdo a cómo los vaya a evaluar, tengo clientes naturales, clientes jurídicos, contrapartes naturales igual y contrapartes jurídicas. Entonces al yo crear unos parámetros, acá dentro de los factores, voy a poder seleccionar cada uno de esos criterios o esas variables de la información que tengo del cliente para asimismo poder analizarlo y que me lo establezca en un nivel de riesgo de lo que ya tengo parametrizado. Entonces, puedo establecer niveles por factores de productos, por la zona geográfica, por el canal por donde él haga su transacción. De acuerdo a esos criterios, yo le puedo dar un peso a cada uno de esos criterios y asimismo a cada uno de esos criterios poderlos identificar en un nivel de riesgo. Entonces, acá para este ejercicio se muestra pues el canal de distribución por donde el cliente está haciendo su transacción. Entonces tengo diferentes canales para hacer esa transacción. Entonces, si es un canal mixto, si es un canal telefónico, si es un canal físico
un canal genérico. Entonces yo acá lo que voy a hacer es establecer esos niveles de acuerdo a los que establecí inicialmente en la configuración del scoring y poder establecerle un peso o un nivel a cada uno de esos criterios. Pues una vez pues yo realizo esa configuración, una vez establezco pues esos niveles y esos criterios de factores de riesgo que tenga cada cliente, cuando yo empiece a cargar las transacciones de cada uno de esos clientes y analizarlas acá dentro de mi sistema, el sistema me va a ubicar al cliente dentro de un nivel de acuerdo a todas esas variables que yo parametricé y me va a establecer qué factor de riesgo tiene ese cliente, qué nivel de riesgo, perdón, tiene ese cliente. Entonces, si yo entro a analizar un cliente, permítame un momento. Entonces acá lo voy a editar. Ya con toda la información diligenciada de cada uno de los clientes, el sistema me empieza a analizar y me dice, en la parte del factor de riesgo de este cliente tiene un nivel medio. De acuerdo a sus valores y a sus parámetros, esos criterios que tenga configurados ese cliente dentro de el conjunto de transacciones o de transaccionalidad que va haciendo en su día a día. Listo, también si tengo pues configurada una segmentación, me va a mostrar una segmentación correspondiente a también a los parámetros y configuraciones que yo haga dentro de mi configuración de segmentación. La información transaccional me va a mostrar acá la información débito, crédito que tenga de cada uno de esos clientes, cuál es su frecuencia transaccional, cuál es el valor que tiene dentro de su volumen transaccional o su frecuencia transaccional y también dentro de un rango de un rango de fechas que ha hecho como esa transacción. Digamos, pues para este cliente, digamos, no tiene una gran información transaccional, pero de acuerdo a los criterios de score me dice que está en un nivel medio. ¿Qué podemos hacer con esto? Ya teniendo esa configuración de scoring hecha y ya la tengo acá evaluada, también puedo hacer como un monitoreo automático o identificar manualmente esos eventos que pueda tener de acuerdo a cada cliente que pues vaya ingresando acá a mi herramienta. Entonces tenemos un módulo de alertamiento en donde si podemos crear esas alertas, esas operaciones sospechosas que pueda tener cada cliente o identificar pues también, no sé, una operación normal que tenga pues un cliente. Entonces, acá para yo poder crear un alertamiento manual, después de haber realizado como ese análisis de mis clientes, de haber hecho esa debida diligencia y de saber ya cuál es como su nivel de riesgo y también pues ahí pues con lo que nos decía Cibeles, podernos ahorrar podernos ahorrar, no sé, estos clientes están en un nivel bajo y un medio que pues en realidad no me afectarían mucho, entonces, podernos como enfocar en los clientes que tienen un nivel más alto. A eso puedes hacer una revisión más detallada y así poder como tal generar una evaluación más clara frente a esos clientes. Entonces, acá puedo crear una alerta manual, no sé, evaluación de criticidad transaccional. Entonces, acá yo lo que hago es, luego de haber evaluado cada uno de esos clientes o que esté evaluando un cliente en específico, identifico cuál fue su, su operación sospechosa, cuál fue el valor, cuál fue la, la, cuál fue el valor y cuál fue la actividad que me hizo que sospechara como tal de ese cliente, el conjunto de transacciones que identifiqué que puede que esté haciendo de pronto o este usuario un lavado de activos. Listo, puedo acá identificar pues o clasificar por el tipo de transacción, si es internacional, asignarle una persona responsable, asignarle acá el periodo analizado, si fue solo pues de este año o si es de un periodo anterior. Voy a colocar este periodo, una descripción de los hechos, entonces durante la diligencia se identificaron operaciones inusuales al cliente. Entonces, acá, ¿cómo hago para definir cuál es el cliente? Acá en la sección de personas y entidades, lo que hago es asociar esa persona o las personas involucradas
que pueden estar durante en esa operación inusual o operación sospechosa. Entonces, si es un cliente directo, lo que hago acá es asociarlo. Una vez asocio ese cliente, identifico pues cuál es el tipo de relación, si es el involucrado principal o si es una persona asociada a esa operación sospechosa. Veo que hay más personas involucradas, puedo colocar, no sé, una contraparte, voy a darle a asociar y acá le coloco asociar. Entonces, para poder como centrarnos en el análisis o seguir haciendo como el análisis, seleccionamos acá el cliente o las personas involucradas y acá podemos ver si esa persona tiene ya alertas generadas anteriormente frente a operaciones sospechosas, en qué estado están. Digamos acá todavía están, o esta persona tiene todavía operaciones en registro, está en dos diferentes alertas. Puedo ir a visualizar eh, esas alertas. Creo que solo estoy compartiendo la pestaña o la ventana completa. Creo que no van a ver la alerta. No sé si me confirman. Ahí estamos viendo información general. Ah, ok. Ujú. Entonces acá, pues acá me redirigió a esas otras alertas que tiene asociadas ese cliente. ¿Listo? Entonces puedo como tal centrarme en hacer ese análisis de información frente a ese usuario y poder ver qué más tiene asociado y qué otros movimientos tiene para así poder hacer una debida diligencia como tal de ese cliente. Puedo igualmente ver desde acá de las alertas su información relacionada, su información general. Entonces, el tipo de identificación, todo lo que y analice, o bueno, diligencia al principio de información de ese cliente, la puedo ver desde acá, desde las alertas, ver también más detalladamente a esas variables o esos criterios de nivel de riesgo, ver en qué nivel está cada uno, de acuerdo a lo que yo tengo parametrizado dentro de mi herramienta, y identificar cuáles son como los más críticos o los que están en el nivel alto. Listo, entonces acá la ciudad de nacimiento puede que esté en nivel alto. También la actividad económica que está manejando este cliente tiene un nivel alto. Todo esto depende de cómo yo parametrice mi scoring allá en la sección de scoring. Pues, ver toda esa información que tengo del cliente y poderla seguir analizando para poder gestionar muy bien la alerta e identificar pues si es una operación sospechosa o no. Tenemos acá esta sección de scoring. Igualmente nos va a mostrar el nivel de riesgo del cliente de acuerdo a cada una de esas variables o criterios que tengo ya configurados. La fecha en que se realizó, pues como el último análisis frente a ese cliente o esa persona asociada. Y pues en este caso, pues no me muestra como un segmento en específico. Pues desde acá podemos como empezar a realizar ese análisis y tener una buena debida diligencia frente a ese proceso. ¿Qué más les puedo mostrar acá? También podemos configurar estas alertas automáticas, que de acuerdo a cómo yo identifique o como oficial de cumplimiento ya tengo unos criterios establecidos e identifique que un cliente con un nivel de score de riesgo alto me genera una alerta automática sin que yo estar acá, estar presente o estar identificando uno por uno. A cada vez que yo cargue mi información transaccional de cada uno de esos clientes, y configure una alerta para que a los clientes con nivel de score alto me los alerte automáticamente. Se puede hacer desde acá, desde la herramienta. Desde acá en la parametrización tengo mi sección de motor de reglas. Acá desde el motor de reglas yo puedo realizar esas configuraciones. Entonces acá tengo contrapartes, operaciones, usuarios, canal virtual. Entonces acá yo tengo dos opciones. Acá lo que hago es seleccionar la opción de monitoreo. Esto es lo que me permite que cada vez que se cargue esa información transaccional de cada uno de esos clientes, se haga ese monitoreo y se pueda evaluar de acuerdo a las condiciones que yo les seleccione acá. Entonces acá el sistema de gestión AML, aquí creo que se le aplicará la alerta. Acá me aparece el listado de clientes o contrapartes. Entonces tengo esos dos factores de riesgo en los que puedo realizar ese monitoreo. Bueno, pues acá tengo pues ya una condición hecha. Permítanme que cargue. Entonces, esta condición lo que me permite es contar como el número de transacciones que tiene ese cliente. Ya todo esto lo voy,
de acuerdo a mi experto, que como yo quiera que se me alerten mis alertas, valga la redundancia, voy configurando cada una de esas condiciones para yo poder así evaluar cada uno de los clientes o esa información transaccional de cada uno de los clientes. Entonces, el conteo de las transacciones que yo voy a realizarle a cada uno de esas contrapartes, en donde el tipo de contraparte sea igual a usuario, ya su naturaleza sea débito o crédito, y pues su valor transaccional sea mayor o igual a $10.000. Y también pues si su canal de distribución o de recepción fue virtual. Y que sea pues dentro de un rango que sean durante los últimos 80 días, 81 días. ¿Listo? Lo que yo quiero configurar es la parte del nivel de riesgo. Voy a agregarle acá un grupo adicional. Acá al agregar voy a encontrar una opción que se llama scoring. Permítame que está un poco lento acá el sistema. Entonces, bueno, adicional que quiero que me evalúe mis transacciones, digamos, acá tenemos dos tipos de condiciones. Estas de velocidad son para determinar pues, de cierto rango y un objetivo más claro. O las de comparación, estas de comparación son un poco más simples, más sencillas, y lo que me permite es que durante un atributo en específico se evalúe como tal las condiciones. Entonces, acá selecciono el valor score, quiero que sea igual o diferente de de un rango o que si hay un cambio dentro de cada uno de esos niveles de score, entonces si hubo un cambio entonces acá no me habilita, entonces si tengo un cliente que está en un nivel medio, pero por ciertas razones empieza a hacer una transaccionalidad muy diferente y empieza a pasar de ese nivel de score, pasa de un nivel medio a un nivel alto. Acá el sistema lo que nos va a hacer es alertar y de ahí poder identificar cuáles fueron las causas de que el usuario empezara a hacer como esas nuevas transaccionalidades y poder identificar que es una operación inusual o sospechosa de cada uno de esos clientes. Entonces acá, de acuerdo a cómo yo configure mi alerta, el sistema me va a traer esas opciones y me va a poder alertar automáticamente si esos clientes o usuarios que yo identifique o si tienen un nivel de score alto, lo haga automáticamente el sistema. Listo, una vez configurada la alerta, yo cargo mi información transaccional. Igualmente acá en el módulo de alertas, él me va a asociar esa información y me la va a disparar de acuerdo a cómo yo que tenga configurada mi alerta. Pues acá, esta es una de las alertas pues automáticas. Acá ya me trae esa información diligencial. El nombre del reporte va a ser el mismo nombre que yo le doy allá a esa regla. Me va a mostrar que fue una alerta monitoreada automática, una regla de monitoreo transaccional automático que trae la información transaccional de ese cliente, la información que se evaluó durante ese periodo que yo como tal eh, estuve haciendo el análisis y tengo como unas características acá del alerta. Puedo ver el detalle de la regla, de acuerdo a esa regla que yo configuré, por cuáles fueron las condiciones que se configuró. Acá está como ya la tenía creada. Esta última regla es porque ya creé, pues no me aparece porque pues hasta ahorita la estoy aplicando. Pero en caso de que ya la hubiera tenido aplicada, acá me mostraría esa condición y me dice, este usuario pasó del nivel bajo a nivel medio, en el caso que se haya cumplido, o si no se cumplió, me mostraría que estaba el score en nivel medio y se mantuvo en nivel medio de acuerdo a esa información transaccional. Listo, entonces desde acá, desde el módulo de alertas, podemos como tal optimizarle ese tiempo al oficial de cumplimiento para que pueda hacer esa debida diligencia y no se enfoque tanto en esos usuarios como de nivel o score bajo, sino que se enfoque más en esos que son como más críticos para nuestra organización. ¿Listo? Creo que esto es como todo lo que les quería mostrar, de acuerdo a lo que nos explicó Cibeles. Ya es muy relacionado y lo podemos hacer de una manera muy fácil con Compilar. ¿Listo? Vale, Harold, muchísimas gracias por esa demostración. Recuerden que si tienen alguna duda también pueden agendar una reunión con uno de nuestros asesores. Ya les estaré compartiendo el link para que agenden una reunión y puedan despejar todas sus dudas en esa reunión. Igualmente pueden crear una cuenta gratis en Pirani, no necesitan una tarjeta de crédito para crearla. Es totalmente gratis. Ahí pueden también probar todas estas funcionalidades. El link también ya se los dejé en el chat. Y ahora pasemos a la sesión de preguntas y respuestas
que ya veo varias preguntas por ahí, así que vamos a empezar. La primera pregunta viene por parte de Claudia González y nos dice, ¿el oficial de cumplimiento puede ser rol asignado a un directivo de la entidad? Eso depende del sector. Hay sectores que son muy marcados y que te dice la normativa que deben de tener funciones específicas, únicas y directas. Y es la recomendación y es la buena práctica. Si la respuesta la vemos por ahí, sí. Ahora bien, hay otros sectores en donde tú puedes, junto con otras operaciones, también hacer prevención de lavado de activos siempre y cuando no entren en conflictos de intereses y el tamaño y la complejidad del negocio te lo permita. Perfecto. Ahora aquí hay otra. ¿Qué hacer si un oficial de cumplimiento no tiene el apoyo de la alta gerencia y junta directiva en donde se observe que está perdiendo su autonomía e independencia? Ah, esa está buena. Eh, ¿Qué hacer cuando no tiene, cuando, repítemela, cuando no tiene esa autonomía hacia arriba, ¿cierto? Cuando no Yo tiene digo que el eso tiene apoyo de la alta que gerencia. ver verlo en tres direcciones. Primero, dejar todo documentado, sus funciones, sus posiciones, sus estrategias, dejarlo documentado y elevarlo hacia esa gobernanza, hacia arriba. Segundo, eh, aliarse de las normativas en esta ocasión, que las normativas también son muy directas, diciendo que debe de tener un grado de independencia, pero además un nivel de reportería al más alto nivel. Entonces, eso es importante. Y tercero, depende también mucho de nuestra actitud. Si nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos una actitud abierta, siempre enfocada al negocio, siempre enfocada a ver cómo cualquier exposición puede afectar la reputación y puede afectar nuestros objetivos estratégicos y lo comunicamos de una manera asertiva, logramos ese posicionamiento y esa escucha, digamos, de importancia de cara al directorio y de cara a la gobernanza, a la alta gerencia. Listo. También nos preguntan por acá, ¿qué metodología utilizar para hacer debida diligencia a suplidores? Más que metodología, yo diría enfoque. Debemos de enfocarnos en con quién ese proveedor, ese suplidor está haciendo negocio, quiénes son a su vez sus suplidores, quiénes son sus otros clientes, en qué jurisdicciones ese proveedor suele tener transaccionalidad. Es importante que lo entendamos también y cómo es la cultura ética de ese proveedor, si tiene políticas, si tiene compromisos, si tiene a su vez procesos de depuración y de conocer a sus partes relacionadas. Y por supuesto eso hacerlo a través de una matriz de conozca a su cliente, una debida segmentación y enfocándonos en esos tres puntos focales. Perfecto, muchas gracias, Cibeles. Aquí hay otra que nos dice Israel. ¿Cuáles son las señales de alerta más comunes que indican posibles actividades de lavado de dinero? Transaccionalidades altas, a dónde está transaccionando esos clientes, qué jurisdicción está utilizando, con cuáles son sus beneficiarios, qué tipo de productos suele utilizar, si son productos que tienen, digamos, más propensión para ser utilizados en lavado de activos. Vuelvo y repito, qué jurisdicciones. Una señal muy clara y que es tradicional de toda la vida es si ese cliente es abierto a darme información cada vez que yo la solicito, si es transparente con ese tipo de documentación. Si eso no sucede, esa es una alerta importantísima, adicional a las que acabo de mencionar. Vale, Cibeles, muchas gracias. Acá nos pregunta un anónimo si el cliente adquiere un producto que es considerado de bajo riesgo por norma local cuya transaccionalidad es baja, pero el cliente es una persona políticamente expuesta, ¿recomienda calificar al cliente de riesgo bajo o alto riesgo?
Bueno, lo que pasa es que las mismas recomendaciones y buenas prácticas internacionales te dicen que a las personas políticamente expuestas tienes que tenerle un nivel de riesgo más elevado, tienes que tener controles para ellos. No significa que vayamos a estar paranoicos con esas personas, pero sí por naturaleza, por normativa, por buenas prácticas, por recomendaciones, nos dicen que tenemos que tener un ojo visor más específico con ellos. Entonces, riesgo bajo no puede ser para que no se nos vaya por debajo de la mesa esas recomendaciones generales. Vale, les estaré compartiendo antes de continuar, ya que mencionas recomendaciones internacionales, un ebook que tenemos sobre las 40 recomendaciones de la Gafi para que también lo tengan presente. Otra pregunta, ¿puedo tener alertamientos personalizados o tienen que ser completamente basados en normativa? Customizados totalmente a tu contexto como entidad, a tu tamaño, a tus recursos tecnológicos, a tus capacitaciones, a tu cultura y por supuesto, a la transaccionalidad de tus clientes conforme tus productos y tus servicios. Claro, que hay que cumplir, sí, pero yo me debo al negocio y a adaptarme a mi negocio y a protegerlo como debo de protegerlo. Ok, listo. Y ahora, para finalizar, tenemos la última pregunta que nos la deja Orlando. Y dice algunos consejos potentes en mayúscula para terminar de convencer a la alta dirección para darle el peso específico al sistema de prevención. Déjame, te digo, bueno. Si me tocara a mí ese papel, ¿verdad? Lo primero es, siempre debemos de darnos desde nosotros como inicio. Entonces, si yo tengo un perfil profesional adecuado, un perfil abierto, el negocio, a entender el negocio en lugar de ir a estar ahí como policía viendo las cosas negativas, sino que me identifico y trato de ver de manera más estratégica el negocio, ya tengo la primera puerta de entrada. Segundo, hacerle ver que no es un tema normativo, es un tema más bien de protección, de reputación, y la reputación, aunque las normativas te llevan a ello, la debes de cuidar tú, de sostenibilidad. Y tercero, y lo repetí mucho en el conversatorio, es vamos a enfocar nuestra función, nuestra gestión a los objetivos estratégicos. Eso es lo que nos interesa a todos los accionistas, a todos los directivos, cómo yo logro mis objetivos estratégicos, cómo yo soy rentable, cómo yo soy sostenible. Y si yo vinculo esa prevención de lavado de activos y eso que nos puede ocurrir, a cómo me impacta eso, segurito que me van a escuchar y segurito que me van a poner en un lugar estratégico y de toma de decisiones. Perfecto. Con esta pregunta finalizamos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muy claro lo que Cibe les ha compartido con con todos nuestros asistentes, perdón. Muchas gracias de nuevo por tus respuestas y a los asistentes por sus preguntas, por colaborar en este espacio de aprendizaje mutuo y de aprendizaje continuo, como son todos los espacios de Pirani. Muy bueno todo lo que hemos aprendido. Recuerden, me han preguntado por el chat si vamos a estar enviando las memorias de este evento. Sí, lo vamos a hacer finalizando la semana, entonces muy pendientes de sus correos. También al finalizar esta sesión se van a encontrar con un formulario, tiene unas preguntas. Es importante que respondan esas preguntas porque primero nos sirve para mejorar los contenidos que hacemos pensando en ustedes y segundo, nos permite también tener sus datos para poderles enviar esas memorias. Entonces, ahí vamos a estarles enviando esas memorias finalizando la semana. De nuevo, muchas gracias, Cibeles, por tu exposición, por todos los conocimientos que has compartido con nosotros. A ustedes, de verdad, muy agradecida, muy honrada. Y nada, a la orden de todos, a la orden de Pirani, cualquier otro día que queramos conversar sobre estos temas que sé que nos apasionan a todos.
Maravilloso, muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por haberse conectado, por su participación, por sus comentarios y por todo lo que nos dejaron tanto en las preguntas como en la sección de comentarios. Por aquí ya nos dicen gracias, feliz día. Esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar haya sido de mucha utilidad para sus labores dentro de las organizaciones. También Gladys, muchas gracias a ti por estar acá. Les recuerdo que pueden agendar una reunión para obtener más información sobre Pirani, sobre nuestro software y sobre cómo Pirani les puede ayudar en la gestión de riesgos. Aquí están viendo un código QR que pueden escanear. También tienen el link en el chat para que despejen todas sus dudas en una sesión de demo sobre nuestra herramienta. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias de nuevo a Cibeles y a Harold por todos sus conocimientos y por participar. Hasta la próxima, que estén muy bien.